a usar sabiamente cada recurso. Y si alguna vez he despreciado el día pequeño, si he menospreciado los comienzos humildes, te pido perdón. Ayúdame a entender que tú usas lo pequeño para hacer cosas grandes, que honras la fidelidad en lo poco, que no desprecie ninguna oportunidad por considerarla demasiado pequeña. Señor, quita de mí toda envidia hacia los que parecen tener más que yo. No quiero perder tiempo comparándome con otros, sino enfocándome en lo que tú tienes preparado específicamente para mi vida. Cada persona tiene su propio tiempo, su propia temporada, su propio tipo de bendición. Declaro que soy cabeza y no cola, que soy bendecido y no maldito, que voy hacia adelante y no hacia atrás, que subo y no bajo. Mi dirección está marcada por tu favor y no por las circunstancias. Sin importar lo que digan las estadísticas, sin importar cómo se vea la economía, yo prospero porque tú eres mi fuente. Reprendo toda voz de ruina que trata de susurrar a mi oído. Callo toda palabra de desaliento que viene del enemigo. Declaro que mi futuro está seguro en las manos de Dios. No voy a permitir que ninguna profecía negativa se cumpla en mi vida. Señor, trae hoy conexiones divinas a mi vida, personas que me impulsen hacia mi propósito, oportunidades que me acerquen a mis sueños, encuentros que cambien mi perspectiva para bien. Que las personas correctas aparezcan en el momento correcto con las palabras correctas. Abre mi mente a ideas nuevas, a formas creativas de generar ingresos, a maneras innovadoras de usar mis talentos. Que no me limite a lo que siempre he hecho, sino que me atreva a explorar nuevas posibilidades que tú pones delante de mí. En este día, también quiero pedirte que despiertes en mí la capacidad de soñar en grande. Que no limite mis sueños por lo que veo con mis ojos naturales, sino que me atreva a creer en lo que tú puedes hacer. Que no reduzca mis expectativas por temor a la decepción, sino que confíe en tu poder para hacer excedentemente abundantemente más de lo que pido o entiendo. Padre, también te pido sabiduría para manejar la abundancia cuando llegue. Que no se me suba a la cabeza, que no olvide de dónde vino, que siempre recuerde que tú eres la fuente. Que sea generoso con otros como tú has sido generoso conmigo. Y específicamente hoy declaro que todas sedientos que escondiste bajo oraciones, pero no has dejado ir. Hiciste paz con situaciones que nunca debiste aceptar como parte de tu historia. Y por eso tu fe se ha vuelto más lenta, más frágil, más callada. No porque yo haya dejado de hablar, sino porque tú hiciste acuerdos emocionales con el dolor. Y el dolor, cuando no se sana en mi presencia, se convierte en una brecha que el enemigo usa para atacar. ¿Te has preguntado por qué a veces vuelven los mismos ciclos? ¿Por qué las personas equivocadas regresan cuando estás por avanzar? ¿Por qué sientes que siempre estás empezando de nuevo? Y yo te digo hoy, porque hay brechas que aún no has cerrado. No te culpo, te revelo, no te castigo, te corrijo, porque te amo demasiado como para dejarte repetir los mismos errores. Has llegado demasiado lejos para mirar hacia atrás. Pero para que puedas recibir lo que sigue, necesitas hacer un cierre espiritual completo. No se trata solo de perdonar, se trata de romper pactos internos que hiciste con el miedo, con la inseguridad, con la necesidad de aprobación. Pactos que hiciste cuando eras más frágil, pero que ahora te mantienen estancado. Has tolerado lo que nunca debiste normalizar. Has llamado estabilidad a lo que solo es supervivencia. Has confundido paz con resignación. Yo no te he llamado para una vida a medias. No te he ungido para vivir bajo sospecha. No te he puesto donde estás para que calles tu fe por temor al rechazo. Es hora de cerrar todo acceso que no venga de mí. Y eso empieza por tus decisiones, por tus palabras, por lo que toleras, por lo que sigues defendiendo, aunque ya sabes que no viene de mí. Si no limpias el terreno, las semillas no brotarán. Si no sanas la raíz, el fruto será débil. No te estoy exigiendo perfección, te estoy llamando a despertar, porque tú conoces mi voz.
Y sabes que lo que sientes ahora no es una emoción cualquiera, es mi espíritu tocando las paredes de tu interior, mostrándote con claridad lo que ya no puede continuar. Algunas cosas en tu vida no son ataques del enemigo, son consecuencias de puertas abiertas que tú decidiste no cerrar. Y ahora el enemigo se siente con derecho a moverse en esa área. Pero tú puedes revocar ese derecho. Puedes pararte hoy en autoridad, declarar con fe: hasta aquí. Este lugar ya no es tuyo, enemigo. Esta área ya fue redimida por mi sangre, porque yo ya pagué el precio por tu libertad. Pero eres tú quien debe aplicar esa victoria en cada rincón de tu alma. Como está escrito desde lo alto: no deis lugar al diablo. Eso es más que un consejo, es una advertencia, porque cada espacio que tú descuidas, el enemigo lo reclama. Respiración y pausa profética. Parece algo pequeño, pero es profundamente espiritual. Cuando sientas que la ansiedad vuelve, que tu mente corre, que el corazón se acelera, detente, cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces y declara esta verdad: Dios está aquí, no tengo que temer, Él está en control. Esto no es solo calma mental, es una disciplina espiritual. Cada pausa que haces con conciencia es una guerra silenciosa contra la ansiedad. Herramienta 3. Ayuno de preocupación. Sí, como lo oyes. Un ayuno no solo de comida, sino de pensamiento ansioso. Te invito a que escojas un día a la semana para practicar el ayuno de preocupación. Cada vez que te sorprendas pensando en lo que puede salir mal, haz lo siguiente: reconócelo, escríbelo en una hoja, ora sobre eso, rompe ese papel al final del día. Este acto simbólico tiene poder, porque estás entrenando tu mente a entregar en lugar de acumular. Herramienta 4. Reposo espiritual consciente. ¿Sabías que descansar también es un acto de fe? Muchas personas están agotadas, no por el trabajo físico, sino por la carga interna que llevan. Dios creó el descanso como un mandamiento. No es una sugerencia, es una orden para el alma. Cada semana, regálate un espacio de reposo consciente, sin redes sociales, sin presión. Solo tú, tu Biblia, una libreta y la presencia de Dios. Haz de eso tu santuario semanal. Un tiempo donde recuerdas que Dios sigue siendo Dios, aunque tú estés quieto. Estas herramientas no son fórmulas mágicas. Son puertas que te conectan con la paz que solo viene cuando sueltas el control. Y recuerda esto: cuanto más sueltas, más espacio dejas para que Dios actúe. Escribe ahora en los comentarios: hoy decido vivir ligero porque Dios lleva mi carga. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque te contaré una historia que cambiará tu manera de confiar en Dios para siempre. Una historia real, intensa, poderosa. Una prueba de que cuando el ser humano se rinde, el cielo se activa. Hace unos meses recibimos un mensaje en este canal. Una mujer escribió algo que no puedo olvidar. Era como si cada palabra estuviera escrita con lágrimas. Ella decía: llevo años orando por algo que no llega. Mi matrimonio se deshace. Mis hijos están lejos de Dios y ya no sé si seguir creyendo tiene sentido. Estoy cansada de esperar, de cargar sola todo esto. Ese día, antes de apagar su celular, vio un video con un título que decía: suelta el control y verás lo que Dios hará. Algo en esa frase la hizo detenerse. Le dio play y... Cuando dejamos de usarla, cuando la abandonamos, leer, aprender, conversar, resolver pequeños desafíos, todo eso mantiene a la mente despierta, curiosa, viva. Una mente activa es la mejor defensa contra la tristeza y contra el olvido. Pero cuidar la mente no es solo ejercicio intelectual, también es ejercicio emocional. Si llenas tu cabeza de pensamientos negativos, de culpas pasadas o de miedos al futuro, tu mente se envenena. En cambio, si practicas gratitud, paciencia y esperanza, tu mente florece. Y ahora quiero contarte una historia. Carlos tenía 72 años y decía: ya a mi edad, ¿para qué voy a aprender algo nuevo? Pasaba sus días mirando televisión y recordando lo que ya había vivido, hasta que un amigo lo convenció de anotarse en un curso de computación para adultos mayores. Al principio le costó muchísimo, no entendía las teclas, se confundía con las pantallas,
se sentía torpe, pero poco a poco empezó a descubrir un mundo nuevo. Un día, después de varios intentos, logró enviar un correo electrónico a su nieto que vivía en otro país. Cuando recibió la respuesta, con una foto y un mensaje lleno de cariño, sintió una emoción inmensa. Ese simple acto le devolvió ilusión. Lo hizo sentir conectado, útil, vivo. Desde entonces, Carlos se propuso aprender algo nuevo cada año. Dijo: no quiero que mi mente se apague antes que mi cuerpo. Mientras pueda, voy a seguir aprendiendo. La historia de Carlos nos enseña que la mente es como un músculo. Si la usás, se fortalece. Si la dejás quieta, se debilita. Y cuidar tu mente es también una forma de asegurarte compañía. Porque cuando estás activo y despierto, atraes más fácilmente vínculos, conversaciones, afectos. Entonces, ¿quién te va a cuidar en la vejez? En parte tu propia mente, si decidís alimentarla con pensamientos sanos, con aprendizajes nuevos y con recuerdos que te den paz en lugar de tristeza. El consejo es claro: no dejes que tu mente se oxide. Usala, nutrila, cuidala, porque una mente viva siempre te va a acompañar. Uno de los mayores desafíos de la vejez no es físico ni económico, es emocional. Muchas personas llegan a esta etapa esperando demasiado de los demás. Creen que su felicidad depende de que los hijos estén presentes, de que los nietos los visiten, de que la pareja siempre los acompañe. Pero la verdad es que depositar tu paz interior en manos ajenas es una receta segura para la frustración. Por eso, el tercer consejo. Y al final de la semana, observa cómo tu fe ha crecido, cómo tu confianza en Dios se ha fortalecido, cómo incluso las situaciones que parecían sin solución han comenzado a cambiar. Pedir, buscar y llamar no es solo para recibir cosas materiales, es para recibir dirección, para fortalecer nuestra fe, para encontrar en Dios la paz que ninguna circunstancia nos puede dar. No tengas miedo de pedir, no te canses de buscar, no dejes de llamar. Porque Jesús prometió que quien lo haga con fe recibirá su respuesta. Dios no es un extraño que se mantiene distante. Es un Padre amoroso que está esperando a que te acerques con confianza. Hoy es el momento de dejar el miedo, de soltar la duda y de vivir en la certeza de que cuando pedimos, Dios suple nuestras verdaderas necesidades. No porque lo merezcamos, sino porque su amor es inagotable. Llama con fe y verás cómo la puerta se abre. Número 6. La bendición de oír y obedecer la palabra de Dios como fundamento de la confianza. Imagina que despiertas y lo primero que haces es revisar tu teléfono. Miras las redes sociales, las noticias, los mensajes pendientes, te sumerges en la rutina sin darte cuenta de que antes de llenar tu mente con todo eso, lo primero que debiste hacer era alimentar tu espíritu. ¿Cuántas veces hemos dejado la palabra de Dios como algo secundario? Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo los que la escuchan, sino los que la aplican. Es fácil leer la Biblia y decir, qué bonito mensaje, pero otra cosa es vivirlo, dejar que transforme nuestra manera de pensar y actuar. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla no es solo una cuestión de conocimiento, es un acto de fe y confianza. Cuando Dios nos da instrucciones, no es para limitarnos, sino para guiarnos a una vida plena. Sin embargo, muchas veces escuchamos sin intención de aplicar. Es como recibir un consejo de un experto y luego ignorarlo por completo. Imagínate que un médico te dice qué hacer para mejorar tu salud, pero decides seguir comiendo mal, no hacer ejercicio y no tomar tus medicinas. ¿Esperarías resultados positivos? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si no la aplicamos, no veremos su fruto en nuestra vida. Jesús nos dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí nos muestra un principio clave, la relación entre la permanencia en su palabra y la provisión de Dios. No se trata solo de pedirle cosas, sino de vivir en comunión con Él. Cuando su palabra permanece en nosotros, nuestra mente y nuestro corazón se alinean con su voluntad. Comenzamos a pedir lo que realmente necesitamos y no de creación a través de la palabra divina. Subraya la capacidad de las palabras para dar vida y forma a la realidad.
La Biblia está llena de pasajes que muestran cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar vidas y corazones. En Hebreos 4 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que las palabras de Dios no son meramente palabras, sino que tienen un poder transformador real y tangible en nuestras vidas. La meditación en la palabra de Dios es una práctica fundamental en la vida espiritual. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las Escrituras permite a los creyentes profundizar su conexión con Dios y encontrar guía y consuelo en su vida diaria. La meditación no es solo leer la Biblia, sino realmente pensar y meditar en su significado y cómo se aplica a nuestra vida. Al meditar en la palabra, los principios bíblicos se internalizan y se convierten en una guía para nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, reflexionar sobre el Salmo 23 puede brindar paz y confianza en tiempos de dificultad, recordándonos que el Señor es nuestro pastor y que no debemos temer ningún mal. Jesús es referido en la Biblia como el Verbo hecho carne, lo que subraya la conexión íntima entre la palabra de Dios y la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan se dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta idea muestra cómo la palabra de Dios no es solo un texto escrito, sino una manifestación viva y activa en la persona de Jesucristo. Al estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, los creyentes pueden comprender mejor cómo vivir según la palabra de Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo las palabras de Dios pueden ser vividas y encarnadas en acciones de amor, compasión y justicia. La oración es una forma de comunicación directa con Dios, utilizando nuestras palabras para expresar nuestras necesidades, gratitud y adoración. A través de la oración, los creyentes pueden experimentar una conexión profunda y personal con Dios, sintiendo su presencia y guía en sus vidas. La oración no es solo una forma de hablar con Dios, sino también una oportunidad para escuchar su voz, respondiendo a nuestras peticiones y dirigiendo nuestros pasos. La Biblia nos anima a orar sin cesar y a confiar en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. La oración puede ser una fuente de consuelo y fortaleza, recordándonos que no estamos solos y que Dios está siempre con nosotros. Las palabras tienen un impacto significativo en la comunidad de fe. Los sermones, las enseñanzas y las oraciones comunitarias son formas en las que las palabras contigo y su ejército celestial también. Cada batalla que peleas, tienes refuerzos que no ves, tienes aliados que no conoces. Tienes guerreros que pelean por ti en el mundo espiritual. Porque la batalla no es solo física, no es solo emocional, no es solo mental, es espiritual. Y en el mundo espiritual, tú tienes el ejército más poderoso de tu lado. El enemigo puede venir contra ti, puede atacarte, puede intentar destruirte, pero no puede tocarte sin el permiso de Dios. Y aun cuando Dios permite una prueba, nunca te dejas solo en ella. Por eso cuando sientas miedo, recuerda que estás rodeado. Cuando te sientas vulnerable, recuerda que estás protegido. Cuando pienses que estás solo, recuerda que el ejército de Dios está contigo. Y si crees esto, si hoy decides confiar en esa protección invisible, escribe en los comentarios: Dios me rodea con sus ángeles. Decláralo con fe. No porque lo veas, sino porque la Biblia lo dice. No porque lo sientas, sino porque Dios lo prometió. No porque lo entiendas, sino porque confías en Él. Y si este mensaje te ha tocado, si hoy tu perspectiva cambió, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita saber que no está solo, con alguien que tiene miedo, con alguien que se siente desprotegido. Porque cuando tú entiendes que estás rodeado de ángeles, todo cambia. Ya no caminas con terror, caminas con confianza. Ya no vives con ansiedad, vives con paz. Ya no te paralizas ante el peligro, enfrentas con valentía, porque sabes que los que están contigo son más, muchos más, que los que están contra ti. Pero ahora quiero hablarte de algo que muchos viven y pocos entienden. Hay días
en los que sientes que no puedes más. Días en los que tu cuerpo está cansado, tu mente agotada, tu corazón frágil. Días en los que quisieras ser fuerte, pero solo sientes debilidad. Pablo conocía ese sentimiento. Él tenía lo que llamó un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sabemos que le dolía, que le molestaba, que le recordaba constantemente su fragilidad. Y Pablo le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara. 3 veces pidió alivio. 3 veces esperó sanidad. Pero la respuesta de Dios no fue lo que esperaba. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Sabía que esta pregunta pesaba en el corazón de muchos, incluso en el suyo. Pero la voz del Altísimo resonó dentro de él, clara y firme. Habrá un día en que discerniréis entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los que hoy prosperan en su maldad no escaparán del juicio. Porque el Señor vendrá como un fuego purificador. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando le aparezca? Un silencio pesado se extendió en la plaza. Algunos lo escuchaban con temor, otros con indiferencia, y algunos con burla oculta en sus ojos. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido interrumpió la tensión. Un llanto infantil. Malaquías giró el rostro y vio, a unos metros de distancia, a un niño harapiento, de apenas 8 años, acurrucado en un rincón de la plaza. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, su rostro estaba sucio y su mirada perdida en la nada. Nadie le prestaba atención. Era un huérfano,
un olvidado entre los suyos. El profeta descendió de la roca y se acercó al niño. Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro con suavidad. ¿Dónde están tus padres? El niño apenas susurró. Murieron. Mi madre enfermó y nadie la ayudó. Mi padre desapareció hace años. Vivo de lo que la gente me da, cuando me dan algo. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor y vio que nadie se conmovía por la presencia del pequeño. El pueblo entero estaba tan consumido en sus propias preocupaciones que los más vulnerables habían quedado relegados al olvido. Entonces comprendió algo. Dios era justo, y el juicio llegaría sobre los impíos. Pero también era misericordioso, y no destruiría a todos. Volvió a levantar la vista, mirando nuevamente a la multitud. A pesar de la corrupción, a pesar de la maldad, el Altísimo ha prometido que no destruirá completamente su pueblo. Los escribas y los jueces se miraron entre sí, desconcertados. Habrá un remanente fiel, aquellos que temen su nombre. Y para ellos, el día de su venida no será de destrucción, sino de justicia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos comenzaron a alejarse, desinteresados. Otros se quedaron meditando en lo que habían escuchado. Malaquías, en cambio, se volvió al niño. Sacó un pedazo de pan de su bolsa y se lo entregó con una sonrisa cálida. Dios no se ha olvidado de ti. Los ojos del pequeño se iluminaron con una chispa de esperanza. Tomó el pan con manos temblorosas y lo devoró con ansias. Malaquías supo en ese momento que, aunque muchos rechazarían su mensaje, habría corazones que aún buscarían la verdad. La ira del Señor vendría, sí, pero también su misericordia. La mañana llegó con el peso de un nuevo llamado. Malaquías se levantó con la certeza de que su misión aún no había concluido. Había denunciado la corrupción de los sacerdotes, advertido sobre el juicio venidero y anunciado la promesa del mensajero del pacto. Pero aún quedaba algo por enfrentar: la codicia, la avaricia y la injusticia económica que dominaban la vida del pueblo.